La aldea global está en movimiento. Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado ya están de regreso con un programa de fronteras abiertas. La clave me escucha. La clave te escucha y nosotros tenemos el mejor dato porque si buscas veladores, racks de televisión, estantes cómodas, closets, todo en tu color favorito y con las mejores terminaciones sólidas y honderas en rockers.cl. Lo puedes encontrar o en su Instagram, @rockers_industrial. Ahí puedes ver todos sus productos y marcar tendencia, por supuesto. Grande Rockers, gracias por estar con nosotros. Así es la cosa, y si estás viendo este programa por YouTube, te habrás dado cuenta que acabo de tomarme un sorbo de mi Marley Coffee y su nuevo Wake Up and Live, que te llevan al concierto que tú quieras ver en Movistar Arena. Hay que registrar la boleta de la compra en marleycoffee.cl y listo, ya estarás participando. Y ahí puedes despertar tu felicidad con Wake Up and Live, viendo buena música, cortesía del nuevo café de Marley Coffee. Las bases y condiciones de este concurso están en marleycoffee.cl. Maravilloso. Y también, si es que buscas recrearte y disfrutar de la música, en la Academia Music Workshops te esperamos y te ofrecemos clases de guitarra, batería, bajo, piano y canto para que puedas tocar tus canciones favoritas y sentir la emoción de la música en tu vida. Además, cuentan con clases presenciales, online o híbridas y se adaptan a tu estilo de vida para que puedas aprender a tu propio ritmo. Inscríbete hoy mismo en la Academia Music Workshops y comienza a disfrutar de la música como nunca antes. Encuéntralos en Instagram como academia-MWC de Music Workshops y reserva tu clase hoy mismo. Maravillosos. Así nomás es la cosa. Puros consejos buenos tenemos aquí. Nosotros estamos aquí en Santiago de Chile y en España está él, Alberto Mayol, académico, analista político. Más que nunca es lo que vamos a hacer, pues analizar la política. ¿Cómo estás, Alberto? No te escuchamos nosotros, puede que estés muteado. Sí, perdón. Ahora sí que sí. Estaba escuchando. ¿Alcanzaste a escuchar Orlando también? te mandó muchos saludos. Sí. No, una maravilla Orlando, sí. Un seco. Oye, Alberto, tenemos que comentar junto a ti lo que pasó este domingo. Elecciones de consejeros constitucionales en donde ha cambiado igual un poco el escenario durante estas últimas horas. No son solo 22 los consejeros del Partido Republicano, sino que son 23. Y esto también cambia el escenario, ¿no? Sí, no, porque, a ver, yo creo que el triunfo político ya está hecho, ¿no? Está hecho. Y las posibilidades de reversión de ese triunfo político más bien dependen de factores externos a las fuerzas políticas que desean ese cambio de escenario. Es decir, ya no depende del mundo de la centroizquierda o de la izquierda que ese escenario vaya a cambiar, sino que depende más bien de las contradicciones internas que tenga el sector que va a predominar en la redacción de la Constitución, cosa que pasó en la Convención Constitucional, que generó muchos roces y muchos problemas y terminó en lo que terminó, o eventualmente también en las dinámicas y las dificultades propias del ejercicio de un nuevo poder por parte de un nuevo actor, que siempre es algo difícil. Ya le pasó al Frente Amplio y le puede pasar al Partido Republicano. No es lo mismo ir golpeando al que va por delante, ir hostigándolo, que tener que llevar el primer lugar. Por lo tanto, hay desafíos que son distintos, muy diferentes, pero yo creo que el triunfo político ya está hecho y no tiene... Ahora, la gran pregunta que yo me hago es, estamos todos jugando el juego de que sería más o menos obvio que va a haber un nuevo texto constitucional. Y a mí después de la elección me parece muy poco obvio que eso sea así. ¿Por qué? Es lo que mucha gente se cuestiona ahora respecto al resultado. Claro, lo que pasa es que, a ver, si pasaste, o sea, si te pegaste un salto en votos nulos y blancos de la magnitud que fue, es un primer elemento a tener en cuenta. O sea, pasaste entre nulos, blancos y abstención. El proceso anterior, el 4 de septiembre, fueron 2.400.000. Ahora fueron 5.800.000. Entonces,
estamos hablando de un bolsón gigante de personas que se restan. Esas personas, si se restan, si se siguen restando, obviamente no alteran el proceso, ¿ya? Pero bajo ciertas condiciones podrían sumarse para boicotearlo, dado que es evidente, hay que preguntarse si hay solo desinterés o si hay también alguna clase de distancia crítica. En segundo lugar, la izquierda, desde la izquierda hay muchos que han llamado a anular. Desde la derecha, no nos olvidemos que nada menos que Francisco Muñoz, el Pancho Malo, desde la derecha llamó a anular. Y no nos olvidemos que el Partido Republicano partió diciendo que este proceso era inválido, que lo que le interesaba era volver a la anterior Constitución. Perfectamente podría ocurrir que ellos digan, jueguen el juego, pero digan, ¿para qué vamos a negociar una nueva Constitución que va a quedar más, entre comillas, más al centro político que la actual Constitución, si en realidad podemos quedarnos con la que ya está? Claro. Y podemos hacerlo pasar como que luchamos por una que sea aún más radical en términos de las posturas que quieren defender. Entonces, yo no veo ninguna... A ver, esto además, supongamos que los republicanos se ponen así como súper serios y dicen, ya, pero pensemos en gobernar después, así que tenemos que ponernos mucho más blandos. Y democracia de los acuerdos 2.0, estamos dispuestos a conversar con otras fuerzas políticas. Eso ya es muy difícil, porque lo que nosotros vemos en la encuesta de la Cosa Nostra es que el nivel de conflictividad entre republicanos, Frente Amplio, a pro dignidad, por decirlo así, es un nivel de conflictividad muy alto, muy alto. Entonces, esa posibilidad de diálogo es prácticamente imposible. Ahora, supongamos que hacen un diálogo con los sectores más de centro y empiezan a buscar un camino por ese lado. ¿Qué va a pasar con sus votantes más duros? Muchos de los que financiaron su campaña, qué sé yo, que le van a decir, oye, pero, a ver, yo lo que quiero es que ahora tenemos la sartén por el mango, avancemos. Entonces, todo eso nos indica un escenario de altas contradicciones. Yo no lo veo nada fácil. Más bien, sí, veo bastante probable que todo esto vuelva a ser un esfuerzo vano, que no conduzca a ningún texto. Me parece bastante evidente. Y por el lado de la izquierda, ni hablar. Por el lado de la izquierda, yo creo que se va a bajar un montón de gente, y con el gobierno atrapado en la decisión original de haberse sumado a este proceso, que se le va a hacer muy difícil y le va a generar también problemas internos. Entonces, yo no veo, honestamente, un camino tan claro como para decir, esto se va a traducir. O sea, me parece súper importante lo que pasó antes de ayer, o sea, me parece evidente que fue muy importante, pero eso no significa que me parezca importante lo que vaya a pasar dentro del Consejo Constitucional, porque mi impresión es que en realidad no va a tener peso. Esto del nuevo poder que tú enunciaste, Alberto, y tiene mucho que ver con una frase que ha estado muy en la palestra, otra cosa es con guitarra, ¿no? Al final es mucho más fácil estar criticando lo que hacen los demás que hacerlo tú. Pero el cálculo que yo he escuchado bastante en estos días y tiene que ver con el análisis es que hay un voto republicano que tiene mucho que ver con personas que quieren orden, que quieren seguridad, que quieren así como estabilidad y que piensan a lo mejor que con esta línea de pensamiento se va a conseguir eso. Entonces también hay un cálculo de si el Partido Republicano logra sacar esta constitución adelante y como de manera ordenada y se aprueba, en el fondo están dando un paso gigante a volver a hacer gobierno. Ahí ellos igual se están jugando en esta constitución un eventual gobierno. ¿Te parece? Sí, eso, a ver, mira, te lo voy a poner más radical todavía, porque nosotros nos topamos con unos datos en la encuesta de la Cosa Nostra que son súper sorprendentes. La mitad, casi exactamente la mitad del votante republicano evalúa con excelentes notas, no con notas promedio, sino que por sobre la media, a los expresidentes Elwin, Frey, Lagos, e incluso evalúan bastante bien, más en la media, pero igual que cualquier otro ciudadano común y corriente, a Michelle Bachelet en su primer gobierno, no en el segundo. Ese grupo, esa mitad del voto republicano, además
cuando tú le dices qué tipo de cambios hay que hacer en Chile, te dicen hay que volver a los 30 años que tanto se critican. Son personas, vamos a decirlo así, portalianas, que les gusta mucho el orden y que les interpretó muchísimo y les gustó muchísimo la concertación en su versión más conservadora. ¿Ok? Sí. Esto es bien interesante. Primero, porque ese votante efectivamente valoraría enormemente que el Partido Republicano hiciera un gesto de grandeza gubernamental. Pero en el aquí fondo el es problema. como que algunos que votaron republicanos son concertacionistas. Es que no me atrevo a decir eso porque yo no puedo decir que hayan votado por la concertación alguna vez. Ya. Porque puede ocurrir que tú, sin haber votado nunca por la concertación, termines tu proceso y digas, en realidad fue súper bueno lo que hizo la concertación, Ajá. y si yo hubiese podido votar, habría votado por aquello. Ya, o sea, como ese es mal foco. Ujú. ese tipo de cosas pueden pasar. Me acuerdo que Francisco Javier Cuadra dijo, yo voté que sí, pero en realidad después de ver con lo que en la constitución habría votado que no. Claro. ¿Ya? O sea, esas cosas pueden pasar hasta en gente que fue ministro de Pinochet. ¿Ya? Entonces, pero es posible, sí es posible, o sea, es posible que allí hayan votantes efectivamente que vienen del mundo de la concertación, es posible. No es absurdo, quiero decir, no es absurdo, porque además hubo siempre una imaginación desde el sector de la izquierda de que la DC era una especie de trampa mortal que mantenía a gente de izquierda secuestrada en el centro. Y más bien puede haber sido porque había gente de centro derecha, que estaba de alguna manera, por motivos históricos, secuestrada en la centro izquierda. Claro. Entonces todo eso habría que revisarlo con mucho detalle, pero lo que sí sabemos es que existe eso. Y como existe eso, el Partido Republicano podría tomar eso en consideración, pero aquí viene el problema. Ya le pasó a José Antonio Kast en segunda vuelta, pero le pasó concretamente cuando se dio cuenta que a su alrededor había un grupo de personas altisonantes, no adaptativas, que en un contexto de poder político no eran capaces de entender un giro al centro. Eso que en política normalmente, en los partidos políticos, siempre así como está el lote de los loquitos, ¿no? Se les llama así, los loquitos. Sí. Y entonces tú decís, no, es que ahí va a quedar la escoba porque los loquitos van a empezar con la cuestión. Bueno, ya le pasó. Le pasó que además tenía a esos grupos altisonantes, los tenía puestos muy arriba. Claro, porque Gonzalo de la Carrera, el ejemplo, ¿cierto? Gonzalo de la Carrera es un ejemplo, Johannes Kaiser es otro ejemplo, ¿ya? Pero, a ver, en el Partido Republicano, de los rostros que uno conoce, casi no vas a encontrar un contraejemplo. O sea, es difícil encontrar lo contrario. Entonces, esos grupos están leyendo que, por decirlo así, la mitad de sus votantes podrían ser personas que no son de derecha, que no son de ultraderecha, que no son de ultraderecha, o que no son de derecha, o que votaron que no cuando tienen la edad, por ejemplo, para haber votado en el 88, o que votaron por Lago. Pueden entenderlo, pueden comprenderlo, pueden asumirlo, puede interesarles eso. Es una pregunta válida, porque yo no tengo claro que ese sector provisto de poder no se vea con la posibilidad de ganar el partido fácilmente y no hagan el aprendizaje. Esto ya pasó con la izquierda en la Convención Constitucional. Ya ocurrió exactamente esto. Y daba lo mismo quienes les dijeran. O sea, yo hablé con gente de la convención, con los convencionales, pero también hablé con asesores, y muchos asesores decían, nosotros les decimos que esto va mal, y ellos decían, no, esto se va a ganar, no hay ningún problema. Sí, eso pasaba mucho en el proceso anterior. Entonces esa posibilidad de que haya una comprensión estratégica, una mirada muy, muy amplia,
Y además, lo que decía al principio, ojo con esto, en este grupo hay mucho financiamiento de actores. Ojo, muchas veces los empresarios que dan más financiamiento en política no son los más grandes. Muchas veces son empresarios que tienen una buena situación económica, muy buena, por supuesto, para dar donaciones y todo eso, pero son más fanáticos políticos en industrias pequeñas, en industrias que no son tan glamorosas, que no tienen cargos directivos en los grandes gremios empresariales, que son los empresarios que, no sé, porque traen a Chile a Javier Milei, ¿no? O sea, hace años. Sí. Ese tipo de empresarios, ¿ustedes creen que van a seguir financiando si el Partido Republicano va a promover una constitución menos a la derecha que la actual? Van a decir, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vamos a estar financiando que esto sea? Para eso nos quedamos con la del 80. Para eso la boicoteamos, sí, en el fondo. Sí, bueno, y eso es lo que vamos a ver en el trabajo de ahora, y esa lectura que tú dices que es fundamental para republicanos específicamente, debería hacerse ahora mismo, durante este proceso constituyente, y no puede esperar. Y dentro de eso, Alberto, ¿tú sientes que hay que analizar facciones dentro de republicanos en este proceso, o no hay tanta diferencia dentro de los consejeros constituyentes de republicanos? No, a ver, de momento el Partido Republicano es un partido de una homogeneidad absoluta, y es muy difícil encontrar facciones. Lo que hay es que tenemos que ser capaces de entender que adentro de esa votación hay mucha gente que no tiene nada que ver con los republicanos. Primero, a mí me parece evidente, a mí el Partido de la Gente me aparecía en la encuesta con entre 9 y 10 puntos. Y sacó la encuesta finalmente poco más del 4%. Sí. Entonces, cuando tú miras, y la encuesta yo la hice justo antes de la crisis, por tanto, de la crisis del Partido de la Gente, por tanto, y resulta que me parecía, y republicanos igual me parecía sacó como 2.000 votos. Sí. Y republicanos me parecía con 4 o 5 puntos menos de lo que salió. Perfectamente es pensable que esos 5 puntos se fueron a republicanos, 4 o 5 puntos se fueron a republicanos desde el Partido de la Gente. Perfectamente es pensable. Por tanto, ahí tienes un bolsón de votaciones que la única razón por la cual hay muchos votos que migran por sentido histórico. O sea, va a haber mucha gente en Argentina, por decirlo así, que votó a Cristina Kirchner, que votó a Alberto Fernández y que ahora va a votar por Milei. Sí, sí. ¿Ya? Eso pasa. Lo que pasa es que a uno le cuesta entenderlo en su propio país. Para mirar otros países es más fácil, pero para mirar su propio país dice, no, ¿cómo va a ser que van a haber votado después primero UDI, después Partido Comunista? Esas cosas existen, pero existen con un sentido, no es absurdo. Eso existe con un camino. Aquí hay un camino en el cual hay mucha gente que llegó al Partido Republicano porque probablemente son personas que lo que sí está muy claro es que evalúan no mal, sino que pésimo al Frente Amplio, al Partido Comunista y a Gabriel Boric. Uh-huh. Ese es su rasgo distintivo, lo más importante, y aman el orden. Esas son las dos cosas fundamentales. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, claro, hay que entender que las facciones, lo que pasa con el Partido Republicano a nivel de la clase política es una cosa, pero sus votantes son otra cosa, y ese fenómeno es el que no se está entendiendo, y que hay muchos que entran en un zapato chino. El Partido Socialista se fue a juntar con el PC, con el Frente Amplio, electoralmente es una buena alianza, ahí están pasando cosas, pero puede quedar pegado a una línea de trabajo que le impide abordar hacia el centro a otros votantes que probablemente alguna vez abordó, que logró tener. Totalmente. Alberto, ¿algo más que ustedes hayan recalcado respecto a la encuesta? Entiendo que también ustedes hicieron todo el análisis a través de La Cosa Nostra mediante el podcast, porque se podía adquirir, sí, la encuesta el mismo viernes, pero ¿algún punto fundamental que les haya llamado? Nosotros encontramos varias cosas importantes, pero creo que lo más sorprendente, que generó mucho impacto, de hecho nos pidieron mucho ese tipo de información, es justamente el tema del perfil del votante republicano, y de haber descubierto que había esta vinculación que era medio impensada, porque en el fondo uno se imagina que entonces lo que pasó es que hubo mucha gente que se está derechizando muchísimo, porque es la ultraderecha. Y la verdad es que
ese proceso de derechización podría terminar por ocurrir, pero de momento lo que tenemos es una migración electoral porque hay un 50% de los encuestados que no votarían por ningún motivo por el Frente Amplio o por el Partido Comunista. Un 50%. Eso para el Partido Republicano, que es un partido que normalmente tiene porcentajes muy altos de rechazo, es un 23%. O sea, es más del doble el nivel, y eso ocurrió recién, porque eso no estaba ocurriendo antes. O sea, el presidente Boric ganó una elección presidencial con más del 50% de los votos. Eso no estaba, y obviamente el resto de la gente que no votó por él no estaba absolutamente indignada con él, porque había un porcentaje de gente que no lo quería y otro porcentaje de gente que no le gustaba tanto y que prefirió votar por otra persona. Bueno, pero eso está pasando hoy día y ese es un problema real para el gobierno que debe ser considerado. Por supuesto, sí, es a tomar en consideración. Y Alberto, de todas maneras, este análisis ustedes lo realizan semana a semana en La Cosa Nostra, así que quienes todavía no han escuchado estos últimos podcasts, vayan. Y también en YouTube está, entiendo, en Spotify y en YouTube. Está en YouTube, además hoy día tenemos también en la noche tenemos podcast. Y bueno, y la gente que quiera acceder a la encuesta, la verdad es que pueden pedirla en la aplicación de la Cosa Nostra, que se puede descargar, está y también pueden encontrarla en todo caso pueden solicitarla por correo electrónico a elpoderimporta@gmail.com. Genial. Muchas gracias por estar con nosotros como todos los martes, Alberto. Un abrazo de Chile a España. Que estés bien. Alberto Mayol junto a nosotros, análisis relevante y necesario después del día después. Después del día después y antes de toda el agua bajo el río que seguramente va a correr en esta nueva convención. Un mes tienen de preparación, de preparativos, antes del trabajo en concreto para este nuevo proceso constituyente, los consejeros, así que ya están listos y dispuestos, me imagino, con cada uno de los resultados y las resoluciones del Tricel, que obviamente marcaron algunos pequeños cambios, pero que también había que mencionar. Ya viene Emprender es Clave, ahora sí que sí, María José García y Rockabald Buena, el locutor. Favorito, el locutor también. Va a estar aquí junto a nosotros. Rodri, nos vemos mañana. Nos vemos mañana con una reflexión. Dulzónico nos decía acá en YouTube. O sea, si son vivos, Cass debería ponerse lagos, de no creer. Mira, bueno, nuestros auditores siempre comentan. Queda mucho baño que cortar todavía, sí. Los leemos siempre, así que escríbanos en nuestro youtube.com/Radio La Clave en todos los programas, y si quieren volver a revivirlo también están nuestros programas ahí. Gracias por estar con nosotros. De 10 a 11 hacemos esta aldea global. Viene Emprender es Clave. Que estén bien. Hasta la vista. Chau, chau. Rockers Diseño Interior Industrial presentó Aldea Global. Esto fue Aldea Global.